corre, el tiempo pasa y yo me pongo cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al pan. El apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, el discípulo amado de Cristo, muy cercano al corazón del Señor, el mismo que escribió el Evangelio maravilloso de Juan, esa biografía de Cristo que hace tanta énfasis en sus enseñanzas, en la esencia de Cristo que enseñó, quién era Cristo desde el punto de vista divino, el Hijo de Dios, que escribió también ese libro increíble del Apocalipsis, con las visiones que Dios le dio ya en su vejez. Escribió también 3 cartas llamadas universales, primera, segunda y tercera de Juan. Se llaman así universales porque, si nos fijamos, como se puso en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es como nombre, su propio nombre, el nombre del autor. No es como el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, que las cartas llevan el nombre de las personas o la iglesia a la cual fue dirigida, ¿no? Como fue el caso cuando escribió a los filipenses, a los romanos, corintios, o a Timoteo, etc. Esta es una carta universal, quiere decir que fue escrita para ser circulada por iglesias, no dirigida específicamente a una iglesia. Aunque sabemos que los primeros cristianos que no tenían la Biblia como tenemos ahora nosotros, como es hoy, aunque sí, bueno, tenían los profetas y tenían el Pentateuco, los escritos de Moisés, pero estas cartas circulaban en las iglesias, se leían en las iglesias. Quiere decir que desde el principio fueron consideradas palabras de Dios, escritas por esas personas que estuvieron tan cerca de Cristo, que fueron testigos de primera mano o investigadores, como fue el caso de Lucas, por ejemplo, o que tuvo una experiencia después con Cristo, como el mismo apóstol Pablo. Pero de estas personas inspiradas por el Espíritu Santo, sus cartas eran leídas en la congregación, se predicaba sobre ellas, porque ya se consideraban inspiradas. Para estos estudios que estamos dando, hemos comenzado hoy mismo, vamos a estar usando principalmente la Biblia de Estudio Nelson. Los comentarios que aparecen, las referencias que tienen otros textos de la Biblia, principalmente, no es la única, pero esa va a ser nuestra fuente mayor para organizar estos estudios. En esta carta, entre otras cosas maravillosas, una carta tan bella, tan profunda, pero al mismo tiempo tan inspiradora, ¿verdad? Bueno, toda la palabra de Dios es así, pero esta carta es algo especial. El apóstol Juan, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, está aclarando dudas acerca de la persona de Cristo. Cristo, Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de María que nació de ella, como una persona, como un hombre, igual que cualquier otro, con una gran diferencia. María la Virgen, bueno, no vamos a entrar en eso, pero hijo de un hombre y una mujer de Dios. Bueno, José no fue su padre físico, fue su padre adoptivo, pero bueno, Cristo, Jesús, todo hombre, todo Dios. Y esa verdad está escrita en esta carta como uno de sus principios básicos del cristianismo y como tema de esta carta. Y ahí se ve el celo del apóstol por la doctrina bíblica. Y bueno, la carta no está firmada, ¿está bien? Y empieza como empieza precisamente el Evangelio de Juan, que comienza en el principio del verbo. Así empieza igual esta carta, hablando ya de un tema, el tema profundo de que trae a colación, sin introducción. Y antes saben que las cartas, lo primero que se ponía la firma, ¿no?
Pablo, apóstol de Jesucristo, y así, etc. Pero Juan no, Juan fue directo al tema. Por eso no está firmada. Sin embargo, no solamente los eruditos que estudian la Biblia, sino los padres de la iglesia primitiva, incluyendo personas tan especiales como Ignacio, Policarpo, que fueron esos primeros cristianos que siguieron después que los apóstoles ya fallecieron, los que fueron testigos oculares de Cristo ya fallecieron, esa primera generación que se conoce como los padres de la iglesia y que mencioné, entre otros, pues todos ellos atribuían esta carta a Juan. Que usa y otros datos. Bueno, él mismo se llama a sí mismo en la carta apóstol, y eran 12 apóstoles nada más, un testigo de primera mano de lo que vio. Así que no cabe duda definitivamente de que la carta fue escrita por Juan, al punto de que, bueno, se puso ese título a la carta, y su primera carta. Se cree que fue escrita entre el año 77 y el 98 después de Cristo. Así que esos son datos generales. Ahora, la iglesia ya estaba bombardeada por ideas filosóficas extrañas de la época, influencia griega, y estaba haciendo mella en algunas de las doctrinas básicas del cristianismo. El gnosticismo, una de influencia griega, ya había estado penetrando en algunos cristianos. Querían definitivamente, como ha pasado siempre, estar a bien con la enseñanza de la sociedad y con la Biblia al mismo tiempo, aun cuando entran en contradicción. Y cuando entra en contradicción cualquier cosa, sea la supuesta ciencia, sea la filosofía, la sociedad en general, el cristiano escoge la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Pero habían ya cristianos confundidos sobre esto y estaban introduciendo en la iglesia, debido a esta influencia filosófica, algunas enseñanzas falsas, contrarias a la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, el conocido como docetismo, donde se enseñaba que Jesucristo parecía tener un cuerpo humano, pero realmente no lo tuvo. Otra tendencia llamada serintismo, y es que realmente el Hijo de Dios, se convirtió en Mesías, en el Cristo, Jesús, el que nació de María, cuando fue bautizado. Y que después, antes de morir en la cruz, ese Mesías se fue y se quedó Jesús solo otra vez. Bueno, uno casi que da risa estas cosas, pero están ocurriendo en estos tiempos también tantas ideas extrañas, influenciadas por la filosofía de los hombres, que no es para reírse realmente, es para preocuparse. Eso pasó con Juan. Y claro, la influencia gnóstica era muy fuerte, que enseñaba que todo lo que tenía que ver con materia, incluyendo la carne, es malo. Lo único que es bueno es la parte del espíritu. Y teniendo en cuenta ese principio filosófico, cuando eso influencia a un cristiano, pues entonces entra en contradicción. Bueno, ¿cómo si la carne es mala? Si un cuerpo es malo, ¿cómo el Hijo de Dios va a tener cuerpo? ¿Cómo va a ser si un hombre de carne y hueso, si la carne y el hueso son malos? Entonces de ahí vinieron todos estos absurdos que estaban ya entrando en la iglesia o habían entrado en la iglesia, y entonces es necesario tomar medidas, explicar la verdad, exponer la verdad bíblica y desenmascarar a esas personas que estaban trayendo esas enseñanzas incorrectas y decir la verdad bíblica. Así que vamos a decir que esa es una de las causas principales que motivaron, vamos a decir, a escribir esta carta. Y bueno, el Señor utilizaría, vamos a decir, a Juan
como celoso de la doctrina, pero definitivamente esto no es idea de Juan, esto es inspirado como palabra de Dios por el Espíritu Santo. Para los cristianos de aquella época, pero como la palabra de Dios es viva y es eficaz y permanece, pues también está escrita para nosotros. Y bueno, comenzamos ahí en capítulo 1, primera de Juan. Vamos a leer esta introducción que él hace en los versículos del 1 al 4, que, como decimos, él va al punto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, por la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, bueno, de entrada en este mismo versículo 1, ¿verdad? Ya vemos una similitud con el Evangelio de Juan, porque ¿qué palabra aquí se repite? El verbo, y así comienza Juan, ¿verdad? En principio era el verbo. Y aquí dice, palparon nuestras manos tocantes, dice, al verbo de vida. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que hay bastante similitud aquí. Juan aclarando que ese Jesús es el verbo que es desde el principio, desde siempre. Sabemos que hay un solo Dios, pero ese Dios tiene tres personas. Es una de las maravillas de las cosas de Dios que quizás no es fácil de explicar, pero podemos aceptarlo porque es la verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, pero son un solo Dios. Esta persona de Dios que siempre existió con el Padre, con el Espíritu, ellos crearon el mundo, ellos mantienen el mundo existiendo. Ese Dios en singular, un Dios, pero con su pluralidad de tres personas. Una de esas personas se separó, se hizo hombre. Dice que se despojó de su gloria y vino y se hizo hombre y ahora se llama Jesús como hombre. Y qué lindo que aquí usa el término Jesucristo, enfatizando la parte humana Jesús, la parte divina Cristo, el Mesías, y aparece entonces esta palabra, Jesucristo junto. Vino y se hizo carne. De eso habla Juan 1:1. Sin embargo, aunque aquí habla también del verbo, de la palabra, quiere decir ese Dios invisible espiritual, ahora se hace verbo, se hace una palabra que se puede ver, se hace carne que se puede tocar, y esa carne nos puede tocar a nosotros físicamente, por lo menos los que vivieron en aquel momento, tuvieron esa gran bendición. Y ese es el énfasis de Juan 1. Sin embargo, aquí en Primera de Juan, él parece ser que no está hablando tanto de este momento, de esta flecha aquí, de Dios haciéndose hombre, sino de este ya hombre Dios haciendo su obra a favor de nosotros. Porque habla aquí y añade algo
y dice que es palabra de vida, verbo de vida. Cuando menciona el verbo, habla del verbo de vida. Quiere decir que ya está apuntando de una forma directa al ministerio que va a tener Jesucristo para que tengamos vida. Se hizo hombre, el verbo se hizo carne, sigue siendo el Hijo de Dios, pero ahora es Jesucristo, ser humano, divino, para como hombre llegar hasta la cruz del Calvario, allí morir por nuestros pecados, y nosotros, los seres humanos, tener la posibilidad de tener vida, porque por el pecado la habíamos perdido. La paga del pecado es muerte. Así que esa vida espiritual eterna con Cristo, con Dios, el Creador, se había perdido desde el momento que pecamos. ¿Y quiénes pecaron? Todos hemos pecado. Por consiguiente, esta carta está hablando, sí, del verbo hecho carne, pero ella está enfatizando que esa carne es vida. Nos trajo vida eterna por la gracia de Dios. Y bueno, aquí está aclarando directamente el punto. Es el verbo de Dios, sigue siendo el verbo de Dios, es el Dios encarnado, hecho carne, nacido para tener vida. Palabra de Cristo allí escrita por el mismo Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Dios en tres personas, espíritu, una de sus personas se hizo carne, pero no fue porque venía investigando a ver cómo eran los hombres y después regresar, oye, mira, la cosa está así. No, Él se hizo hombre para darnos vida. Y para darnos vida tuvo que pasar por este proceso terrible de la muerte, porque vino a pagar por nosotros. Y la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, eso vino. Precisamente para cumplir esta voluntad del Padre, de que el mundo tuviera esperanza de vida, alguien tenía que pagar. Y resulta que tenía que pagar por toda la humanidad. Y eso solamente podía hacerlo Jesucristo. Jesús, hombre, Cristo, Dios. Dios encarnado, con la posibilidad de morir por todos. ¿Cómo será cuando